Querido oyente, le doy la bienvenida a este estudio. Antes de entrar en él, vamos a orar juntos. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Por favor, enséñanos tu voluntad y ayúdanos de ponerlo en práctica. Gracias te damos por tu ayuda, por tu misericordia sobre nosotros, en Cristo Jesús. Sí, el título de este mensaje que quiero compartir con usted es Mensaje de Salvación. Mensaje de salvación. La Biblia es palabra de Dios, palabra del Dios vivo, y ella tiene poder para salvar al pecador, también a usted y a mí, querido oyente. Ella salva al pecador, pero antes de que su palabra salve al pecador, ella hace otra obra. Le recomiendo, querido oyente, tenga su Biblia a mano y siga conmigo las citas que vamos a ver en continuación. Primero, Jeremías 23:29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. ¿En qué sentido quema y quebranta la palabra de Dios? Ella quema el orgullo y destruye la autocomplacencia del pecador. Hay mucha gente que se cree buena, haciendo buenas cosas, haciendo cosas agradables a Él. Hay muchos que piensan así, pero estos no han conocido a Dios y no saben en realidad quiénes son. Su palabra entonces es como un espejo. Y aquí lo que dice de usted y de mí en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted quizás también piensa así, que es rico para con Dios. Puede presentarse a sí mismo como persona buena al Dios vivo y no sabe que en realidad usted es un infeliz, un miserable, pobre y desnudo. Me dirijo así a usted porque la palabra de Dios habla de todos nosotros. Su palabra se refiere a usted y a mí. Es el juicio de la palabra sobre cada ser humano de este mundo. Somos pobres y desnudos. No podemos llevar nada a un justo y santo Dios. Al contrario, la palabra dice que lo mejor de nosotros es como un trapo sucio. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y Pablo en la carta a los Romanos en capítulo 3 dice y recalca, todos pecamos y estamos lejos de Dios. Nunca llegaremos a Él. Al contrario, la paga de mi pecado es muerte, y esta muerte es eterna. Quiere decir una existencia eterna lejos de Dios, en el lago de fuego. Usted, querido oyente, si no es su hijo todavía, también usted va a terminar en este lago de fuego que también se llama infierno. Es la sentencia de Dios, el juicio de Dios sobre el pecador. El que peca es pecador y la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Leamos entonces Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El primer hombre, Adán, creado por Dios en el paraíso, pecó, se rebeló en contra de Dios, quebrantó el pacto con Dios, y por eso entró el pecado en el mundo. Dios había dicho que en el momento que desobedecerían a Él, entraría la muerte. Ellos empezarían a morir a partir de este acontecimiento.
Y así ocurrió. Y por eso entró, por este pecado, la muerte entró al mundo también. Y a través de las generaciones, la muerte pasó de padre a hijo, madre a hija, hijo, a todos los hombres, también a usted y a mí, querido oyente. Y dice, por cuanto todos pecaron, nosotros pecamos porque nacimos como pecadores. No tenemos otra opción. Estamos programados así. El pecado sale de nuestro corazón no regenerado, dice Dios. Entonces, cuando aquí habla en este texto la Biblia de la muerte, habla de la segunda muerte. Es una existencia sin Dios en este infierno. Y esta existencia o sin Dios o perdición es eterna. No es cierto que después de la muerte usted puede purificarse, como algunos dicen, en una especie de purgatorio donde se hace una penitencia, se paga, se purifica después de la muerte y después el muerto sale del purgatorio y entra al cielo. Eso es mentira. La Biblia refuta claramente, eso es una herejía, una falsa doctrina. Porque dice Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pecado es inmundicia, dice, ningún fornicario o inmundo. Cada clase de pecado es suciedad, son manchas que nos ensucian nuestra alma, nuestro ser interior. Pero el título del mensaje es salvación. Queremos meditar en qué es la salvación. Salvación en la Biblia se menciona también como evangelio. El evangelio es un buen mensaje. El buen mensaje para el pecador perdido. Hay salvación. Pero el evangelio en la palabra dice, hay uno solo. Porque hay un solo camino donde el pecador puede ser salvo. Importantísimo que usted ponga mucho cuidado. ¿Cómo puedo tener salvación? Lo más duro, si pensamos sobre esta enseñanza, hay muchas personas que piensan que son salvos o se salvarán. Y muchos piensan que son creyentes, que son cristianos, son evangélicos, no importa. Pero hay una porción bíblica en Mateo 7, 21 y 23 que quiero compartir con usted. Palabra que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué palabras más horribles! Muchos dirán en ese día del juicio ante su trono, Señor, 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 no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, en otras palabras, no hemos servido a ti. Puede ser, querido oyente, que usted visite una iglesia, que ore, que lea la Biblia, que sirva a Dios y aún está perdido. La Biblia cuenta con esta posibilidad. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. El Señor debe conocernos. Usted y yo debemos conocerle a Él y Él a nosotros. Él conoce a los suyos, los que son sus hijos. Y aquí habla de hacedores de maldad, de pecadores. Personas que pecan son pecadores, son hacedores de maldad. Usted hace maldad y Cristo no le conoce.
fue también mi situación antes de haber conocido a Cristo. Hace muchos años ya, pero Él es mi Señor. Esto lo tengo seguro. Y mi oración es que usted también llegue a esta seguridad de su salvación. Por esto es este mensaje. Pero si no es así, si aún usted no es su hijo, usted peca y está lejos del Señor. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer usted? La palabra le da instrucción exacta. La cuestión es, ¿usted quiere o no quiere? Pero antes de ver cómo es esta instrucción, quiero mencionarle 3 puntos que nos dicen cómo no es la salvación, porque muchos están confundidos acerca de qué es la salvación y cómo el pecador se salva. La salvación no es de que se trate de ser una mejor persona. No se trata de guardar los mandamientos, porque esto es imposible y nadie puede salvarse por eso. Tampoco se trata de hacer una oración y recibir a Jesús en su corazón, una oración de aceptación a Cristo. Esto no es lo que salva al pecador. Muchos oran y profesan que son suyos, pero siguen perdidos. Tenemos que verlo más exacto. No se trata tampoco de bautizarse y pensar que éste le lleva a la salvación. Esto es falso. La palabra nos da la información y el mandamiento claro para todo aquel que quiere ser salvo. Espero que usted también quiera ser salvo. Vamos a ver este mandamiento que nos da el mismo Señor, instruyéndonos cómo podemos ser salvos. Vaya conmigo a Marcos 1:15, donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, aquí topamos con 2 cosas: arrepentimiento y fe. Son palabras claves a través de toda la Escritura. Y por eso debemos poner cuidado a lo que dice la Escritura. Y ella misma nos insta. Y cuando dice en Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, no es opcional. Si quiero ser salvo, tengo que arrepentirme y creer en el Evangelio. Eso es un mandamiento. Es algo claro. Hay muchas ideas diferentes y el Señor me da con mucha claridad el camino: arrepentimiento y fe. Y esto me lleva a obedecer al Evangelio, es decir, recibir su palabra. Recibir su palabra quiere decir ser dócil, no tener un corazón duro, sino un corazón blando, que recibe su palabra, que quiere decir cambio mis convicciones y las reemplazo por lo que dice el Señor. Estoy de acuerdo con lo que Él me dice. Primer paso del arrepentimiento: un cambio de mente, cambio de convicción, aceptar lo que Dios dice de mí. Y Él dice: usted, si no es aún su hijo, es sentenciado a muerte. Arrepentimiento quiere decir aceptar esta realidad. Soy pecador, pero ahora soy pecador arrepentido y acepto lo que dice Dios de mí, que soy pecador y estoy lejos de Él. Primer paso del arrepentimiento. Segundo paso del arrepentimiento es confesión de su pecado. Yo creo que si usted y yo, si somos sinceros, tenemos muchas cosas donde nos recordamos, donde si dejamos que la luz de su palabra nos alumbra y vemos qué clase y qué cosa de pecado son estos que debemos confesar. Vamos a ver algunos pecados que menciona el Señor en su palabra.
mentir, engañar, robar, la calumnia, celos, fornicación, de ahí viene la palabra porneia, pornografía, adulterio, entre otros muchos más. Esto es el segundo paso del arrepentimiento. Decir con mucha claridad y con detalle estos pecados al Señor. Esto es confesión de su pecado. Querido oyente, usted no dice, Señor, he pecado. Usted dice con claridad, ahí mentí, ahí engañé, o lo que sea el caso de usted. Usted lo dice, lo menciona, lo confiesa detalladamente en oración. Y usted pide perdón para esta infracción de su santa ley. Tercer paso, la fe. El Señor dijo arrepentimiento y fe. Poner su total confianza en Cristo Jesús. Él lo puede salvar a usted. Él tiene este poder. Solo Él lo puede hacer. Y Él pone la condición. Y una de ellas es tener fe total y exclusiva, confianza en Cristo Jesús. Confiar que su palabra es fuente del perdón y de la salvación. Cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es primera de Juan 1:9. Entonces, usted ora, pide perdón, da gracias por el perdón cuando lo recibe por fe. Y puede decir en oración, gracias, Señor, porque tú me perdonaste. Entonces usted se apropia esta promesa de que Él limpia y perdona su pecado, querido oyente. Después de ver quiénes somos y qué debemos hacer, hace falta ver quién es Él, quién es Cristo y qué ha hecho Él. Cristo Jesús es Dios, Dios mismo, Hijo, segunda persona de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y este Cristo tomó un cuerpo humano de carne y sangre como usted tiene y yo también. Y Él tomó este cuerpo para vivir la vida igual como un pecador. Pero Él nunca pecó. Dice la Escritura, ni una sola palabra mala salió de sus labios. Porque el que logra dominar su lengua es perfecto. Y así, como persona, como Dios, que ha vivido perfectamente en esta tierra, fue a la cruz para morir. Entonces, Él, este Dios, quien no está bajo la sentencia de muerte como usted y como yo, este Señor murió. Y la Biblia dice con mucha claridad, Él murió en mi lugar. Él murió entonces la muerte mía. Y dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo padeció una sola vez por los pecados, pero no padeció por los pecados de Él, sino por los suyos, por los míos. El justo es Cristo, murió por los injustos, por usted, para llevarnos a Dios. Esto es resultado de su obra en la cruz, nos lleva a Dios. Él, siendo justo, quien nunca pecó, murió por usted, el injusto, el pecador, y para mí. Es decir, su muerte es un sustituto, porque un Dios justo demanda expiación. Si yo peco, alguien tiene que arreglar el daño. Si yo peco, yo ofendo a la santidad de Dios y Dios tiene que juzgarlo. Si no lo hace, deja de ser Dios o deja de ser justo. Un justo Dios tiene que castigar, sentenciar al pecado. Alguien tiene que retribuir el daño, arreglar lo que se rompió, reparar, entregar algo a cambio. Entonces Cristo Jesús se entregó en la cruz a sí mismo, a Dios.
Su muerte fue en verdad un sacrificio para Dios. Dios justo demanda expiación. Él es el Cordero de Dios que trajo expiación, que trajo perdón por su sangre. Él pagó este precio. Él fue y se llevó la consecuencia del pecado suyo y del mío. Y la consecuencia del pecado es muerte. Él murió su muerte. Porque dice claramente en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él ha pagado este precio, la muerte. Él la murió para regalarle a usted la vida por gracia, gratuitamente. Nadie hubiera podido pagar este precio, solo Él, porque no es por obras. No se puede remediar el daño por una obra. Hay que pagar lo que Dios justo demanda, y alguien tiene que satisfacer sus demandas justas. Nadie puede salvarse por obras, ni ninguna obra puede añadir algo a la salvación. Usted dice, ¿y esto es todo? Sí, es todo, pero falta algo. Falta un fruto que tiene que aparecer. No una obra, un fruto es diferente. Entonces, le invito a usted a un examen. ¿Es sincero su arrepentimiento? ¿Ha sido de corazón, de todo lo más profundo de su corazón, que usted se ha visto como pecador, perdido, horrenda cosa esperando el castigo eterno, donde usted sabe y reconoció que no puede mantenerse de pie ante este Dios? Arrepentimiento genuino, una fe, confianza total de un pecador perdido que agarra una mano salvadora, que no tiene ninguna otra opción. Muchas veces, querido oyente, Dios permite llevarnos a muchos problemas y dificultades que nos ayudan. Pueden ser pérdidas, enfermedades, dificultades, vicios, problemas que nos muestran que no tenemos fuerzas ningunas en nosotros mismos. Estamos y somos perdidos ante este Dios justo. Entonces, puede surgir de esta situación y de la luz de su palabra que estamos estudiando, usted y yo, sobre un corazón contrito y humillado y se arrepiente. Y entonces surge un fruto. Lo invito a hacer el test, porque hay otro mandamiento y quiero llevarlo a Hechos 3:19, donde habla Pedro y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio, querido oyente, es un corazón que descansa en el perdón de los pecados, que yo sé que mis pecados son borrados. Hace falta arrepentimiento, que ya lo vimos, y otra cosa, conversión. La conversión es un fruto de un genuino arrepentimiento. Entonces, lleva, eso es el cuarto punto, este arrepentimiento genuino consigo la conversión. El arrepentimiento, como estudiamos, es cambiar mi concepto que tengo sobre mí, es cambiar la mente, es media vuelta con la mente. Entonces, la conversión es media vuelta de mi cuerpo. Ya no camino alejándome de Dios, sino camino hacia Dios o con Dios. ¿Y cómo hace el pecador arrepentido esto? Se aparta del pecado. No es que no peque más. Sí, aunque seamos arrepentidos genuinamente, seamos sus hijos, lamentablemente seguimos pecando. Aún no vivimos en perfección, pero entra el pecador arrepentido genuinamente en el camino que la Biblia llama santificación. Y esto es apartarse del pecado, apartarse de este mundo para seguir
a Dios, a Cristo Jesús y su palabra, a la Biblia, palabra de Dios escrita, que la tenemos en nuestras manos. Esto es un fruto. Y si el arrepentimiento es sincero, el Espíritu Santo entra en mi vida. Cuando perdona y limpia mi corazón, dice la Escritura en Ezequiel 36, 26. Él quita, lo digo con mis propias palabras, este corazón malo de piedra que tengo y me da un nuevo corazón. Cuando el Espíritu Santo entra a mi espíritu, me perdona y hace su morada, Dios, en mi corazón. Su Hijo, este Espíritu, Dios en mí, me da la voluntad y la fuerza de vivir para Él, es decir, para convertirme. El pecador empieza a vencer al pecado. Puede seguir pecando, pero no practica más el pecado. Es muy, muy diferente. Le hago un ejemplo. El creyente, arrepentido, hijo de Dios, puede caer y miente. En una situación, miente. Eso puede pasar. Pero no es más un mentiroso. Eso es diferente. Un mentiroso siempre miente, como un programa, porque el pecado no ha sido perdonado y la persona, este pecador mentiroso, no es regenerado, entonces no ha entrado en el camino de la santificación. El creyente, si miente, lo confiesa como un pecado, pide y recibe perdón, se levanta y sigue caminando y se aparta de la mentira y dice: Señor, no quiero mentir más, ayúdame tú para caminar en el nuevo camino. Odio la mentira. El mentiroso ama la mentira y la practica. En otro estudio, en el futuro, si Dios así lo permite, quiero mostrarle cómo podemos vivir como vencedores y cómo entonces lo expresa la Escritura, qué es la conversión, qué es exactamente. Quiero llevarle a un texto que ya hemos visto en la parte, Mateo 7, 13 y 14, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra dice que muchos entran por la puerta ancha y caminan por este camino espacioso. El pecador toma decisiones en contra de Dios. Camina sobre este camino espacioso porque Él quiere. Dios lo llama, quiere atraerle, quiere regalarle arrepentimiento, pero el pecador refusa. Espero que no sea el caso suyo, querido oyente. Entonces, el problema del camino espacioso es su meta. La meta de este camino es la perdición. Ya hemos visto bíblicamente, es una existencia eterna sin Dios en el lago de fuego. Esto es la muerte. Dice la palabra de Dios y nos manda, no es opción, dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. Y ya hemos visto cómo entrar por medio del arrepentimiento, confesando su pecado, pidiendo perdón y recibiendo perdón por fe. Entonces la conversión significa caminar por el camino angosto. No solo entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino espacioso. No, entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. No sea usted, querido oyente, como muchos que quieren ir al cielo, pero también quieren disfrutar los deleites del pecado. Además de que esto es imposible, el disfrute del pecado nos llena. Es un engaño, es hueco, y el fin de él es muerte eterna. Déjeme decirle, esto es el costo de seguirle. Él va a ser su Señor. Y si usted quiere seguirle a Él, puede ser muy duro. Puede haber mucho sufrimiento. Pero usted, si no sigue a Cristo, también tiene la vida muy dura.
y también tiene mucho sufrimiento. Y más aún, porque el fin de esta vida sin Cristo es, como dijimos, la vida sin Él. Los que no han querido vivir con Él aquí, tampoco vivirán con Él allá. Y va a ser mucho más duro. Estos sufrimientos son nada, dice la palabra de Dios, en comparación con la gloria que nos espera. Vale la pena. Él va a ser su Señor, dije, y nosotros sus siervos, su esclavo. Pero Él es un Señor muy bueno. Él no nos trata como esclavos, nos trata como hijos. Pero sí, usted si quiere ser su hijo, se arrepiente genuinamente, tiene fe, se convierte de los ídolos a Dios, va a tener muchas pruebas y tentaciones, pero el fruto va a ser glorioso para toda la eternidad. Y a pesar de todo esto, usted ya aquí disfrutará de una vida llena y de abundancia. Hay muchos, innumerables bendiciones espirituales en la comunión con su Señor. Porque dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan, ¿quiénes? Sus hijos, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Él es su Señor, escúcheme, querido oyente, Él da vida y Él da paz. Solo Dios puede dar vida y solo Dios puede dar paz y además en abundancia. Él también prometió de cuidar a los suyos y llegar con ellos a la meta. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Vivimos en tiempos muy duros, muy difíciles, más problemas, más guerras, más tragedias. ¿Y cómo llega el Señor con nosotros a la meta? No lo sé. Pero Él prometió en su palabra que Él lo va a hacer, que llega con nosotros y nos acompaña hasta el fin. Y dice, vamos resumiendo, de cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo es muy importante. Nos enseña cómo trabaja la palabra de Dios. Porque dice que debemos oír mi palabra. Dice, el que oye mi palabra deja abierto. No todos oyen su palabra porque no quieren, porque cierran sus oídos y su corazón. Pero el que lo hace, que oye su palabra, ¿qué tiene? Cuando cree al que me envió, dice, cuando tiene fe, está acompañada por arrepentimiento y la conversión, y cree de esta forma a Dios y en Dios, tiene algo. ¿Qué tiene? Tiene vida eterna. Ya la tiene. Es algo que el Señor le regala, le confiere como un don. Y además de que usted ya tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Futuro, la condenación vendrá. Querido oyente, después del juicio viene la condenación para todos aquellos malhechores que hemos oído, los que no han obedecido al Evangelio, a este mandamiento de convertirse, de tener fe y de arrepentirse. Este que hace caso, obedece, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ha pasado ya, ahora, de muerte a vida. Usted ya tiene vida eterna, ya no está en la muerte. Dios quita las vendas de la muerte. Claro, todavía, si el Señor no viene antes, tendremos que pasar por la muerte física, tendremos que dejar nuestro cuerpo, pero nuestra alma irá de todas formas y nuestro espíritu a Dios, a donde pertenece el Hijo de Dios. Y dice además en Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos ha puesto Dios para alcanzar salvación? Hace 2000 años, querido oyente. Él
ya sabía que usted iba a nacer, vivir y que usted iba a arrepentirse, tener fe y convertirse a Él. Él ya lo hizo la obra ahí y ella vale para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que Él hizo en esta cruz y por lo que Él hizo después de su muerte, resurrección y de su obra que Él está haciendo ahorita para usted y para mí. Por eso, Dios no nos ha puesto para ira. Nunca fue la idea de que el pecador se iba a perder. No quiere Dios que el pecador se pierda, sino que se salve, que crea en Cristo Jesús. Pero si no lo hace, hay ira. Es la ira de Dios que viene sobre los hijos de la desobediencia, dice Dios. Entonces, querido oyente, ¿quiere usted llegar a ser un hijo de Dios? Esa es la pregunta. Lea, por favor, y estudie las citas mencionadas en este estudio. Pida al Señor de abrirle la mente y el corazón para poder entender la palabra de Dios, porque ella hay que entenderla con el Espíritu. Entréguele además su vida en oración, diciéndole: Señor, tome mi vida. Porque dice en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted da este paso en oración, usted continúa estudiando la palabra de Dios, empiece por el Evangelio de Juan, leyendo continuamente una porción en oración para que conozca más a Cristo Jesús, Cordero de Dios, que se entregó a sí mismo para que tengamos vida y vida eterna, usted y todos aquellos que oyen su palabra. Gracias por haber seguido este estudio hasta aquí. Vamos a terminar en oración. Padre bendito, gracias por tu palabra expuesta delante de ti. Gracias por el Espíritu Santo que Él puede tomarla y ponerla en nuestros corazones para poder comprender tu santa voluntad y vivir en Cristo Jesús como nueva creación, hijos tuyos. Gracias te damos y alabamos tu santo nombre. Amén.